Bienvenidas y bienvenidos a Código 3, este es su espacio con y sin filtros. Realmente aquí hablamos de lo que pasa dentro y fuera de lo prehospitalario. Hoy vamos a despejar una duda que puede cambiar el destino de una vida. Hoy específicamente vamos a hablar de lo que es la diferencia entre entender qué es una emergencia y qué es una urgencia. A pesar de que nosotros nos desenvolvemos tanto en el ámbito prehospitalario, algunas veces sí te queda realmente la duda de si era realmente una emergencia o era una urgencia, porque hasta el concepto de entender qué es lo que te está diciendo la persona en la llamada es de vital importancia saber también cómo tú como un personal externo o una persona que está solicitando una ambulancia debes de solicitar específicamente una ambulancia, porque de esto va a depender también hasta el tipo de unidad que se va a enviar al lugar, a la escena o a la situación que fue dicha durante la llamada. Bueno, ya entramos de lleno con Ya el entramos en concepto. calor. Como tal, una emergencia va a ser un evento o una situación que ponga en peligro la vida de forma inminente. O sea, es algo que sí o sí va a poner en riesgo a la persona vital. Y o una falla o un daño en algún órgano, puede ser cerebro, puede ser corazón, puede ser, a veces hay como algunos otros que son un poquito más difíciles de identificar, como un abdomen, un tórax, pero eso es en contexto general. Una emergencia es algo que pone en riesgo inminente la vida, para que no se confundan. Y la urgencia, Bueno, una urgencia se puede definir en una situación que ya tiene días, por poner un ejemplo, un dolor abdominal, la clásica persona que llama, ¿no? Es que tengo un dolor de estómago desde hace 2 días, pero ya me tomé una pastilla y no se me quita, ¿ok? Sin problema lo puedes llevar a una consulta. No va, o sea, si ya tiene 2 días, no se va a morir porque no le mandes una ambulancia en 20 minutos, ¿no? Entonces hay varias situaciones, ¿no? Otro ejemplo sería un dolor de cabeza que tiene 2, 3 días en un paciente pues relativamente sano, no diabético, no hipertenso, y quiere una ambulancia para que o sea, para que lo lleves a recibir una atención médica, cuando ya volvemos a lo mismo, tiene 2 días así y no pudo acudir por sus propios medios. sí, hay que saber diferenciar entre lo que es una emergencia, como bien lo dijo Isa, es algo que pone en riesgo inminente la vida. Una urgencia es algo que sí necesita la atención, pero puede esperar. Puedes tú acudir por propios medios, ya sea en una unidad de taxi, ya sea con algún familiar o esperar a algún vecino que te pueda hacer favor de acudir o llevarte a tu servicio médico, en la aseguranza que tú tengas, ¿de acuerdo? Esto lo hacemos con el fin de desalojar o tener las unidades más despejadas para poder atender a las personas que realmente corren en riesgo su vida. Les vamos a dar algunos ejemplos y cómo actuar en ese momento, en lo que, si te encuentras tú solo, puedes activar el servicio médico de emergencias 911 mediante el altavoz para que tú puedas seguir haciendo o acatando indicaciones que te dé la operadora, ¿de acuerdo? Bueno, aquí específicamente hay que mencionar que nosotros estamos acostumbrados a decir 911 como la manera fácil, pero en este caso, si a los niños les vamos a enseñar a llamar a los números de emergencia, lo prudente ellos es enseñarles el 911. ¿Por qué? Porque es más común que un niño agarre el teléfono, busque el 9, cómo se marca el 11. O bueno, va a decir, no está el 11. No sé si han visto la película de La Pandilla, que dice, marca el 911. ¿Y cuál es el número del 911? Entonces, ahí claramente aplica específicamente a ellos enseñarles que cuando se marca el número de emergencias es 911. Y en este caso específicamente, cuando solicitemos el servicio de emergencias, lo primordial es especificar o saber si realmente es una emergencia o una urgencia. Ya tenemos la diferencia o entendimos la diferencia de ambas. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente la persona está en peligro de muerte? ¿Realmente hay un riesgo vital en ese momento? Otra pregunta de importancia es, ¿la persona está consciente? ¿Está respirando o se observa que está respirando? ¿O específicamente se observa algún sangrado que sea, ahora sí que una hemorragia, o sea, que haya una
un Pérdida. charco o una mancha hemática grande, ahí específicamente pues sí hablamos de que es una emergencia porque no sabemos exactamente de dónde está saliendo la sangre. Si la respuesta específicamente a la pregunta de ¿está consciente, tiene dificultad respiratoria o si respira o hay sangre? En alguna de estas tres es sí, entonces específicamente hay que marcar al 911 o 911. Si la respuesta es no, la persona está consciente, se puede mover por sí sola, como mencionó Jess, como mencionó Ale. ¿Hay alguna cuestión que ya tiene días la persona presentando? Pues a lo mejor lo prudente es que la persona sea trasladada por medios propios. ¿Por qué? Porque algunas veces las personas tienen la idea de que por llegar en una ambulancia, en los hospitales o centros médicos se les va a atender rápido. La realidad es que no, porque ahí otro tema del que podemos hablar es sobre el triage dentro de las unidades hospitalarias para entender por qué razón tu paciente puede esperar aún 40 minutos más dentro de la unidad hospitalaria y una persona que llega con una situación de un paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio tiene que ser inmediata. Y no, señora, no le van a atender la uña encarnada en 10 minutos. Aquí me gustaría hacer como un comentario de algo que nosotros en la prehospitalaria usamos como la hora dorada, ¿no? Cuando nosotros recibimos un llamado de urgencia, consideramos una hora o la primera hora vital para la atención de ese paciente, ¿no? De esa emergencia. Nosotros vivimos ya en una ciudad que ha crecido demasiado y me gustaría que ustedes como que dimensionaran un poquito o si realmente están informados como sociedad, porque esto queremos hacerlo más que como de prehospital, sino para que la población en general pueda tener mejor acceso y que los servicios sean no tan saturados y que lleguen a tiempo. ¿Cuánto tiempo nos lleva a trasladarnos ahora de un punto a otro en la ciudad? Más de 20 minutos, ¿no? Y una ambulancia, a pesar de que tiene la sirena, a pesar de que podemos omitir o con cuidado algunas de los reglamentos de tránsito como un alto, como un cruce, como una preferencia, de todos modos, pues tenemos que tener cuidado porque pues si nos pasamos un verde así un rojo, perdón, sin precaución, pues también corremos peligro, ¿no? Entonces, a lo que vuelvo, esa primera hora es vital para esa persona que ha perdido el estado de conciencia, que tiene una hemorragia masiva, que tiene algún ataque al corazón y esa hora se consume muy rápido, ¿no? Entonces, mientras más rápida sea esa información que podamos discernir, esa primera hora va a ser la diferencia para ese paciente. Entonces, me gustaría que investigaran, yo nada más les voy a dar como la pista, pero nuestro centro regulador de urgencias está rumbo hacia Hernán Cortés, por la colonia San Alberto, que a lo mejor la mayoría conocen más Las Piedras. Imagínense un servicio de ahí a la FENAPO, que ahorita estamos en FENAPO, y con el tráfico de Don Omar, que fue ayer, para cuando vean este video, no nos vamos a llevar 20 minutos. O Cruz Roja, que está en la calzada de Guadalupe. Cruz Roja, si Crum se movió hasta FENAPO y Cruz Roja estaba ocupada o estaba en otro servicio y luego sale otro para rumbo la carretera Zacatecas, entonces es otro traslado que cruza completamente la ciudad. Entonces, mientras más rápido y mientras mejor demos esa información a los sistemas de emergencia, eso va a marcar la diferencia para los pacientes. Muy bien, Jess. ¿Qué nos puedes mencionar como una emergencia y cómo actuar? Danos un ejemplo. Bueno, yo creo que un ejemplo claro de una emergencia como tal sería un paciente que va caminando por la calle, se desvanece, no responde y no respira. Es una emergencia de atención inmediata, ¿no? Como también, bueno, ahí voy a hacer como que un pequeño paréntesis en cuanto a las llamadas de emergencia. Una vez que se identifica la emergencia, es importante, es de vital importancia recalcar que hay que saber escuchar, porque muchas de las, o sea, atrás del teléfono siempre va a haber un profesional que está dando indicaciones. Al momento de recibir la llamada, entre el estrés de ver al paciente que no responde, que no respira, te preguntan y muchos no sabemos escuchar. Te dicen, a ver, hay que tocar, si hay que verificar el pulso, vea si agache su oreja, o sea, acerque su oreja para ver si escucha que el paciente respira, hay que empezar a comprimir y muchas de las veces las personas no saben escuchar, se molestan, ¿no? Me va a mandar la ambulancia, es lo único que quiero saber. Señora, escuche, no te escuchan, o sea, realmente no estamos acostumbrados a
a escuchar y eso pues obviamente retrasa la atención. Un claro ejemplo pues es un paciente en paro, es una atención inmediata. Ok, entonces tu primer ejemplo sería un paciente inconsciente Que en no la vía responde y pública, no súbitamente se desploma. ¿Qué hacemos ahí, Jess? ¿Qué tenemos? Antes de activar el servicio médico de emergencias, ¿qué vamos a hacer ahí? No, pues obviamente estimular al paciente, no, hablarle, señor, ¿me escucha? Y ya si no tienes ninguna respuesta, entonces ya verificar, en mi caso, pues verificar el pulso, ¿no? Si es, bueno, enfocándonos en la población civil, es como de, activas el 9 una vez que ya proporcionas la información que tú estás observando, hay que sí, hay que dar las instrucciones claras y precisas, o sea, no a lo mejor de, a ver, va a buscar el esternón, pues no. A ver, señora, va a hacer un estímulo, hay que hacer un estímulo para ver si la persona responde, para ver si hay alguna reacción. Si no, pues no, a ver, vamos a buscar el centro del pecho. Y vamos, bueno, yo por lo regular cuando me toca un paciente así que en la llamada es señora, ¿sabe de primeros auxilios? No, pues ahorita va a aprender, ¿no? Y empiezas a darle indicación, vuelvo a lo mismo, siempre y cuando el reportante tenga como que disposición, porque muchas de las veces, no, es que yo nada más voy de pasada, y ahí pues como que ya se pierde la oportunidad, ¿no? De que se inicie una reanimación. Otro ejemplo, Vani. Otro ejemplo de una emergencia. emergencia. Jess nos dio una persona inconsciente, no sabemos por qué, está inconsciente y qué es lo primero que vamos a hacer. Danos otro ejemplo. Yo diría como, por ejemplo, la más común en el caso, por ejemplo, de las cuestiones que presentan eventos cerebrovasculares. Casi siempre las personas, lamentablemente muchas veces ya te hablan después de ciertas horas y pues sí, ahí ya pasó como el momento vital, como Isa lo mencionó, la hora dorada, pero en quienes sí lo llegan a identificar, normalmente nos mencionan como de, es que dijo que le dolía la cabeza, es que dijo que se sentía muy mareado, fue al baño, se desvaneció en el baño, es que llegamos de paseo, se sentó y pues la persona se desmayó y cuando despertó ya no nos entendía, nosotros le hablábamos, no respondía. Y obviamente aquí entra la parte de aprender a identificar si la persona, por ejemplo, hay alguna normalidad que se ve en el rostro, la persona no puede levantar alguna parte de sus brazos, ya sea derecha o izquierda, o mayormente lo que te dicen es que ya literalmente ni siquiera nos contesta. Ahí en ese caso hablamos de que sí es vital una ambulancia porque hablamos de un evento cerebrovascular. No sabemos cuánto tiempo tiene, no sabemos si ya fue en el momento, si ya iniciaba con la sintomatología desde que se levantó la persona ese día en la mañana o inició a un lapso de minutos, pero lo vital es protegerse o sí al cerebro. Y en este caso, a veces es muy difícil identificarlo porque pues hay otras patologías con las que se puede confundir un evento cerebrovascular, pero lo principal que se recomendaría a las personas es inmediatamente que tú veas que tu familiar o el conocido o el vecino empieza con alteración del estado mental, ya no te responde verbalmente o si te responde verbalmente no cuadra lo que te está diciendo o, por ejemplo, creo que la más común es como pedirle que pronuncie alguna palabra que es muy difícil, por ejemplo, ferrocarrilero o R con R cigarro. Si la persona ya tiene esa dificultad para hacerlo, estamos hablando que el cerebro sí o sí ya necesita esa ayuda. Lo principal sería al identificar estas cuestiones, llamar inmediatamente al 911 y aparte de esto específicamente poner a la persona en una área segura o en una zona segura, pues para evitar de que por lo mismo de que no tiene equilibrio, pues se va a lastimar en lo que llega la ambulancia como tal. Ok, muy bien. Tú, Isa, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que algo que impacta mucho son las hemorragias. Y las hemorragias, la verdad, creo que en el lugar y para ser un primer respondiente, que es lo que queremos propiciar o generar, cuando nosotros estamos en el lugar y en nuestra ciudad hay muchos motociclistas y que son nuestro pan de cada día para la prehospitalaria. Cuando nosotros estamos atendiendo la llamada o está la persona recibiendo esa llamada, de las primeras cosas que podemos llegar a preguntar es, ¿usted ve sangre? O sea, ¿usted ve una hemorragia activa? El que usted pueda contener una hemorragia en el lugar antes de que llegue va a llegar, la ambulancia se va a mandar de acuerdo a la gravedad de la situación.
porque a veces, déjenme decirles, no están para saberlos, yo para contárselos, pero a veces hay 4 motociclistas al mismo tiempo o un choque y en distintos puntos de la ciudad. Entonces ahí es donde el criterio de quien está atendiendo el radio, la radio de comunicación, distribuye los recursos que hay en el estado para atender estas llamadas, ¿no? O estas, entonces si te dicen que uno está consciente, que está respirando, que bueno, entonces sí se cayó de la moto, pero está consciente. Y luego te hablan de otro que, bueno, se ve raspado, está un poco adolorido, pero también está consciente. Y te hablan de otro que no responde, se está quejando y aparte hay sangre, ¿no? Entonces ahí te medio quiere responder, pero ves una pérdida importante de sangre. Siempre en la llamada se les indica con lo más limpio que tenga la mano, porque muchas veces a lo mejor pensamos que debe ser con algo estéril o con alguna gasa o así. En realidad, y creo que a todas nos ha tocado llegar a una escena donde contuvieron una hemorragia y eso facilitó y evitó que el paciente cayera en un paro. Nosotros usamos una palabra, un shock, que es cuando hay diferentes causas, pero una de ellas es la pérdida de volumen. Es como cuando nos quedamos sin agua en casa y que prendes la bomba, pues la bomba no jala nada porque no hay líquido, no hay agua. Entonces algo similar le pasa al cuerpo cuando pierde demasiada sangre. Un charco, no sé, de unos 20 centímetros ya es considerado que a lo mejor es algo, tal vez una cuarta, o sea, que ya hace como un circulito cerca. No importa si es de la pierna, si es del brazo, si es de... Obviamente hay unas estructuras más comprometidas que otras, pero si yo estoy identificando la lesión, tengo algo, una playera, una sudadera, un paliacate, hasta incluso a veces la misma ropa que trae la persona en la escena, con eso mismo, si no hay alguna lesión evidente como un hueso de fuera, que eso yo creo que todos podríamos identificarlo al verlo, hacer una presión sobre esa herida. Muchas veces, tal vez a mí me han llegado a preguntar personas, pero es bueno el torniquete, ¿no? La presión que vas a hacer tú con una prenda de vestir no creo que sea dañina para, para contener esa hemorragia, porque ese torniquete va a ser temporal, ¿no? Si queremos llamarle el torniquete a amarrarle una playera, amarrarle, pero lo ideal es apretar un poquito, hacer un poquito de presión con la presión de la mano y contener esa hemorragia. Ya con que nosotros paremos esa hemorragia, el sistema, o sea, esa bomba que les digo como la de la casa, tiene como más chance de que los órganos vitales como cerebro, corazón, riñones y ya si nos vamos a más, pues tengan como esa funcionalidad. Entonces, cuando yo identifico una hemorragia activa, tengo lo más limpio, cercano a la escena, la contengo mientras llega el servicio de urgencias. Esa puede ser. Otra emergencia puede ser una obstrucción de vía aérea o que alguien está en algún restaurante o en el mismo domicilio en la casa, está comiendo, está tomando agua o simplemente quiso hablar y con la misma saliva se está ahogando. Si la persona sigue consciente, lo que debemos hacer es invitarla a toser, que tosa lo más fuerte que pueda. ¿Qué puede pasar? Que arroje el objeto, la comida, lo que es con lo que se haya obstruido la garganta, con lo que esté atorado en la garganta, lo va a arrojar o caiga inconsciente, que ya ese objeto que está en la garganta se haya ido más abajo. ¿Qué va a pasar si está inconsciente? Lo que tenemos que hacer, pues, es procurar que no se golpee, como dijo Vanessa, estos eventos que nos obstruyen la respiración, nos van a obstruir también la circulación, entonces hay que evitar que se golpeen la cabeza, recostarlos en el piso preferentemente. Si todavía usted ve que está semi-inconsciente, que está azul, cianótico, lo que debemos hacer es una maniobra que se llama Heimlich. La maniobra es donde usted se sienta el hoyito entre las costillas. Ahí usted va a poner su dedo pulgar, lo va a empuñar entre su mano, con la mano que sea la dominante, perdón, lo va a poner en ese hoyito, a un dedito, dos deditos abajo, lo va a poner con la otra mano, va a hacer la fuerza, va a empuñar, va a poner y con la otra mano va a hacer la fuerza y va a hacer un movimiento de adentro hacia arriba, como si estuviéramos cuchareando un cereal. ¿Para qué? Para que este movimiento nos ayude a expulsar el objeto o les vuelvo a mencionar, caer en inconsciencia.
Si es esto, ya hay que activar el servicio de emergencias 911, 911 para que nos den otras indicaciones que ya les vamos a ir proporcionando en el transcurso de este nuevo episodio.